¿Qué opinas de todo esto? Mi deseo al hacer esta charla es compartir info para que tú puedas escoger qué es lo tuyo a sabiendas. Que por una vez veas la otra versión, la de un ingenuo que no pretende nada y que está del lado de los equivocados. ¿Te parece bien? Seguimos. ¿La teoría de la evolución es científica? El motor de la evolución es la selección natural. Solo el más apto sobrevive. Pequeño detalle. ¿Cómo sabes quién es el más apto? Porque sobrevive. ¿Y por qué sobrevive? Porque es el más apto. Ese tipo de razonamiento sigue llamándose razonamiento circular y no tiene ningún sentido. No es ciencia, es dogma. Además, no explica cómo ha llegado el más apto. Solo dice que ya está aquí. ¿La teoría de la evolución es insostenible científicamente? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no hay evidencias que demuestren que la evolución es una realidad? Pues el propio Darwin lo reconoce en su libro. El número de variedades intermedias que antes han existido en la Tierra debe de ser verdaderamente enorme. ¿Por qué entonces cada formación geológica y cada estrato no están llenos de tales eslabones intermedios? La geología no releva ninguna cadena orgánica finamente graduada, y esto, tal vez, es la objeción más grave y clara que puede presentarse en contra de mi teoría. ¿Por qué teme posibles críticas? Porque la primera crítica demoledora no tardó en llegar. La selección natural es incompetente para dar cuenta de las etapas incipientes de una estructura útil. Y es verdad que no se puede ver con un 2% de ojo, ni volar con un 15% de ala. ¿Cómo sabe esa estructura que se está formando que necesita llegar hasta tal nivel para ser un ojo? ¿Cómo, en otras palabras, la selección natural puede explicar estas etapas incipientes de estructuras que solo pueden ser utilizadas en forma mucho más elaboradas? Pasar de cero a tener un ojo útil no se puede explicar con pequeñas mutaciones accidentales sobre periodos de tiempos largos. O tienes un ojo completo o mientras se desarrolla no tienes nada. La segunda razón por la cual teme posibles críticas es porque los fósiles decían, y nos siguen diciendo lo mismo, no hay evolución. Sigue siendo, como lo fue en la época de Darwin, abrumadoramente cierto que los primeros representantes de todas las principales clases de organismos conocidos en biología ya son muy característicos de su clase cuando hacen su aparición inicial en el registro fósil. ¿Qué dices? ¿Sabían eso antes del libro de Darwin? La biología en las primeras décadas del siglo XIX estuvo dominada por la idea de que el mundo orgánico era un sistema fundamentalmente discontinuado en la que todos los principales grupos de organismos eran únicos y aislados, y no enlazados por formas de transición. Yo no sé por qué Darwin escogió seguir Lyell y los gradualistas tan estrictamente, pero estoy seguro de una cosa: la preferencia por un punto de vista o el otro no tenía nada que ver con la información empírica. Darwin era tan aferrado al gradualismo que apostó toda su teoría en una negación de ese registro fósil. ¿Así que todo eso es un engaño? Me temo que sí. ¿Pero qué dijeron los otros científicos? ¿No reaccionaron? Buena pregunta. El registro fósil conocido no es y nunca ha sido en consonancia con el gradualismo. Lo notable es que a través de una variedad de circunstancias históricas, incluso la historia de la oposición ha sido oscurecida. La mayoría de los paleontólogos vieron que sus evidencias simplemente contradecían a Darwin. Sus trabajos han sido suprimidos. Es una secta religiosa que tomó el poder e instauraron la Inquisición intelectual del siglo XX. El éxito del darwinismo fue acompañado por una disminución de la integridad científica. ¿Y qué suprimieron? ¿Qué es lo que se sabe hoy? Esto es cierto para los 32 órdenes de mamíferos. Los miembros más antiguos y primitivos conocidos de todos los periodos ya tienen los caracteres ordinales básicos.
La historia de la mayoría de las especies fósiles incluye dos características particularmente inconsistentes con el gradualismo. La primera la llaman stasis, y quiere decir, la mayoría de las especies presentan ningún cambio direccional durante su permanencia en la Tierra. Aparecen en el registro fósil casi lo mismo que cuando desaparecen. Y la segunda, la aparición repentina. Una especie no surge gradualmente por la transformación constante de sus antepasados, aparece de una vez y totalmente formada. Y lo más impresionante es cuándo aparecen todos. Descrito recientemente como el acontecimiento evolutivo más importante durante la historia del reino animal, la explosión del Cámbrico estableció prácticamente todas las principales formas del cuerpo de animales. Y eso lo llaman filos. Entonces mira, tienes el reino animal y la primera categoría dentro de ese reino animal se llama filo. Y el filo es un tronco o un tipo de cuerpo. Por ejemplo, el gusano y el elefante pertenecen a filos distintos. Retomamos la explicación. La explosión del Cámbrico estableció prácticamente todas las principales formas de cuerpo de animales, filos, que existirían a partir de entonces, incluyendo a muchos que ya no existen. En comparación con los más de 30 filos existentes, algunas personas estiman que la explosión del Cámbrico pudo haber generado tantos como 100. Y eso lo leemos en la revista Science, que es la referencia. Además, eso fue escrito en 1988 en esa revista, es decir, que hace años que se sabe. ¿Y qué es el Cámbrico? ¿Cuándo tuvo lugar? Pues es el primero, ¿ves? Según los malos de la película, el Cámbrico fue la primera corteza terrestre. Así que prácticamente todas las principales formas de animales existen desde el principio. Qué cerca están de la verdad. ¿Y según ellos qué pasó? Pues aquí tienes un cuadro que lo resume. La explosión del Cámbrico duró entre 20 y 25 millones de años, que, dicho entre paréntesis, no es absolutamente nada si lo comparas con la escala de tiempo que utilizan ellos. Porque acuérdate que la Tierra tiene 4.000 millones de años, entonces 20 millones de años para la explosión del Cámbrico en relación con 4.000 millones. Y ahora la pregunta del millón. ¿Por qué? En los periodos posteriores de gran actividad evolutiva, cuando innumerables especies, géneros y familias surgieron, no ha habido ningún nuevo tipo corporal de animales producido, ningún filo nuevo. Otra vez estamos leyendo la revista Science. ¿Tal vez lee la Biblia? Pues aquí tienes un resumen gráfico elaborado por la Universidad de California Santa Bárbara, Veritas Forum, donde te lo pone muy claro. Tienes a la izquierda las predicciones de Darwin y a la derecha la evidencia de los fósiles. ¿Qué cerca están de la verdad? ¿Qué es lo que había antes de la explosión del Cámbrico? Es decir, ese poquito que veíamos a la izquierda del gráfico. Muy sencillo. Como el propio Darwin tenía dudas, desde el principio de la teoría crearon una rama especial, la paleontología precambriana, donde también vienen con supuestas pruebas y se distribuyen medallas entre ellos, y seguirán con esto hasta el día que alguien tumbe la gallina de los huevos de oro. Por cierto, cuando digo eso no me estoy refiriendo a la Universidad de California Santa Bárbara, porque el Veritas Forum es un grupo de científicos que justamente son creacionistas, ¿vale? No, lo que estaba haciendo era hablar de la paleontología en general. Dicho eso, ahora podemos entender lo que los estudiosos nos dijeron y captar lo que ha pasado. Primero, los paleontólogos constatan que unos 100 tipos de cuerpos aparecen en la Tierra durante lo que ellos llaman la explosión del Cámbrico. A partir de ese momento, muchos filos se extinguen. Segundo, cada filo se va diversificando y no evolucionando hasta llegar a ser tan original que ya no puede reproducirse con otra rama del mismo filo. Un ejemplo actual nos ayudará a entender esto. Ya que vimos lo de los perros en la BBC, pues vamos a seguir con ese ejemplo. Y aquí tienes el lobero irlandés,
que parece ser es hoy en día el perro más grande que existe en la Tierra, y el chihuahua, que es el más pequeño. Estos dos, de manera natural, ya no pueden tener cachorros. Deja pasar unas cuantas generaciones más y tendrás especies distintas. Y me gustaría presentarte otro ejemplo porque hay una gran pregunta que preocupa a mucha gente. ¿Las bacterias de verdad se hacen resistentes a los antibióticos? El antibiótico, para poder hacer su función, debe primero agarrarse a la membrana exterior de la célula y lo hace agarrándose a lo que llaman un ribosoma. Si los ribosomas se modifican por mutación o por lo que sea, el antibiótico ya no se puede agarrar. Vemos entonces que la mutación reduce la especificidad de la proteína del ribosoma y eso significa una pérdida de información genética. En vez de decir que la bacteria ganó la resistencia a los antibióticos, es más correcto decir que se pierde la sensibilidad a la misma. Todas las mutaciones puntuales que se han estudiado a nivel molecular resultan reducir la información genética y no aumentarla. Para ayudarnos a entender, si alguien pierde los brazos en un accidente, ¿es eso una mutación enriquecedora ya que no se le podrá poner un anillo de boda? El propio vocabulario que escogieron, bacteria resistente a los antibióticos, da a entender enriquecimiento y por lo tanto evolución. ¿Casualidad o mala suerte? Recapitulando, lo que ha pasado es diversificación de cada uno de los filos originales por pérdida de información genética. El dinosaurio no dio vida al pájaro, ni el trucutrú al tracatrá. El pinzón solo puede engendrar otro pinzón, y nunca engendrará un elefante porque pertenecen a filos distintos. No hay eslabón perdido entre una especie y otra. El propio National Geographic se pilló los dedos cuando en noviembre de 1999 participaron a lo que se considera el mayor fraude de la historia y publicaron el eslabón perdido definitivo del pájaro como evolucionando del dinosaurio, naturalmente. En octubre de 2000 tuvieron que reconocerlo y redactar un artículo de disculpas. ¿Pero por qué esta obstinación por hacer derivar los pájaros de los dinosaurios? Muy sencillo, atacar a la Biblia. El orden de aparición de la Biblia es pájaros y después animales. Estableces lo opuesto científicamente, dejas pasar unos cuantos años para asentar el nuevo conocimiento y después destruyes la Biblia por falsedad evidente. Mientras tanto, en algún hotel... Oiga, usted, joven promesa, ese sabelotodo nos empieza a cansar. Ya me encargo yo de hacerle algunas preguntas molestas. Es siempre un honor complacer a su venerable grandeza. ¿Tiene usted alguna formación que pueda justificar el hecho de que se presente como especialista? Sé leer. Así que es un autoproclamado especialista. Especialista en lectura, ¿tú no? ¿Y cómo explicas la aparición de la vida, listillo? Vamos a hacer mejor. Vamos a ver si vuestra explicación tiene sentido, ¿te parece? Teniendo en cuenta la forma en que la sopa prebiótica se menciona en muchos debates sobre el origen de la vida como una realidad ya establecida, uno siente como una especie de shock al darse cuenta de que no hay absolutamente ninguna evidencia real de su existencia. Entre una célula viva y el sistema no biológico más altamente ordenado, tal como un cristal o un copo de nieve, hay la grieta más amplia y absoluta que se pueda concebir. En pocas palabras, no hay una pizca de evidencia objetiva para apoyar la hipótesis de que la vida comenzó en una sopa orgánica aquí en la Tierra. Aquí tienes lo que dijo un premio Nobel. No voy a aceptar eso, la creación, filosóficamente porque no quiero creer en Dios. Por lo tanto, elijo creer en lo que sé que es científicamente imposible,
la aparición de una generación espontánea que está a la base de la evolución. George Wald fue Premio Nobel de Medicina en 1967. Tendrás cara de bueno, pero por lo demás... Por cierto, me gustaría retomar la cita donde explican la guerra total contra Dios. Tomamos el lado de la ciencia, a pesar de lo absurdo patente de algunas de sus construcciones, a pesar de su incumplimiento de muchas de sus promesas extravagantes de salud y vida, a pesar de la tolerancia de la comunidad científica por infundados relatos clarificadores, para crear un aparato de investigación y un conjunto de conceptos que produzcan explicaciones materiales, porque no podemos permitir un pie divino en la puerta. Danos un milagro gratuito y nosotros vamos a explicar el resto. Eso es de Terence McKenna mofándose de la teoría de la evolución. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. KO en el primer round. Oye, ¿por qué necesitaste 200 diapos para lo otro? ¿Alguna otra pregunta? De la teoría de la evolución. Antes de que apareciera esa teoría, los paleontólogos decían lo mismo que hoy: no hay evolución. Aparecen los evolucionistas, construyen su invento y logran imponerlo silenciando a toda oposición. Esta teoría sirve a justificar otra teoría, la eugenesia, con fines de poder. Creo que las palabras dominación absoluta serían todavía más correctas. Detrás de todo esto, hay una clara voluntad de negar a Dios y de combatirlo para imponer una nueva religión: el hombre es Dios. Pero para el vulgo, tú y yo, la teoría de la evolución nos vuelve ateos, sin bases éticas y por lo tanto vulnerables. O eso creían. ¿Es un delirio mío? Vamos a ver lo que pensaba una gran bióloga americana hoy fallecida. Lynn Margulis afirma que la historia finalmente juzgará al neodarwinismo, es decir, la evolución más genética, como una secta religiosa del siglo XX de menor importancia dentro de la creencia religiosa en expansión de la biología anglosajona. Es decir, que la teoría de la evolución habrá cumplido su objetivo: introducir y justificar la eugenesia, y podrá desaparecer ya que es insostenible científicamente. Y aquí tienes una cita de Nikola Tesla, ese gran hombre que lo entendía todo, y dijo: el año 2100 verá la eugenesia establecida universalmente. Dentro de un siglo no se le ocurrirá a una persona normal unirse con una persona eugenésicamente inadecuada. Mira que el hombre lo había entendido. No me gusta lo que me dices. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? No, claro. Pero ¿por qué yo y tanta gente creemos en la evolución? En la evolución, en el Big Bang, y que el diluvio es solo un mito. Creo que la respuesta tampoco no le va a gustar mucho. Víctor Hugo dijo: abran escuelas y cerrarán cárceles. Pero hoy parece que siguen un plan bien diferente. Podemos esperar que en algún momento será posible persuadir a cualquiera de cualquier cosa si logramos tomar el paciente lo suficientemente joven y si el Estado proporciona dinero y equipo. Tomando en cuenta, en primer lugar, que la influencia de la familia es un obstáculo y, en segundo lugar, es difícil de lograr mucho a menos que se inicie el adoctrinamiento antes de la edad de 10 años. Los líderes científicos darán un tipo de educación para los hombres y mujeres comunes y otro para los destinados a convertirse en dueños del poder científico. Los hombres y las mujeres comunes deben ser dóciles, trabajadores, puntuales, sin reflexión y satisfechos. De todas esas cualidades, el contentamiento será considerado el más importante. Para producirlo, se movilizarán todos los investigadores en psicoanálisis, ciencias del comportamiento y bioquímica. Todos los niños y niñas aprenderán desde temprana edad
a ser cooperativos, es decir, a hacer exactamente lo que los demás hacen. La iniciativa se desaconseja en estos niños y la insubordinación, sin ser castigada, será desalentada científicamente. ¿Quién es ese Bertrand Russell que escribe eso? Es el gran cerebro teórico detrás de toda esta maquinación que vivimos hoy. Gran amigo de Julian Huxley de la UNESCO y de su hermano Aldous Huxley, autor de la novela Un mundo feliz. Es autor de cositas como: la gente de ingenio es indiferente a la felicidad, sobre todo la de los demás. Los hombres nacen ignorantes, no estúpidos. Se hacen estúpidos por la educación. La vida no es más que una competición para ser el criminal en lugar de la víctima. Y en lo más bonito, junto a disfrutar de nosotros mismos, el siguiente mayor placer consiste en impedir que los otros puedan disfrutar de ellos mismos, o más generalmente en la adquisición de poder. Ese señor es Premio Nobel de Literatura en 1950. El resultado de esas técnicas pedagógicas es más que visible desde hace años. La revista Science, ya en 1981, intentaba denunciarlo poniendo 15 pares de guantes. Un gran número de científicos bien formados y de otras áreas que la biología evolutiva o la paleontología, por desgracia, tienen la idea de que el registro fósil es mucho más darwiniano de lo que es en realidad. Esto probablemente viene de la simplificación inevitable en fuentes secundarias, libros escolares de bajo nivel, artículos de divulgación científica y así sucesivamente. Además, es probable que haya voluntad malevolente. El término en inglés que utilizan es wishful thinking involved. En los años después de Darwin, sus defensores esperaban encontrar progresiones previsibles. En general, estos todavía no se han encontrado, pero el optimismo no quiere morir. Has died hard. Y algunas puras fantasías se han metido en los libros escolares. Vamos a resaltar algunas cositas de este texto. Primero, la parte central es libros escolares de bajo nivel. Y la consecuencia es que otros científicos bien formados y de otras áreas pues se lo creen, es decir, que viene de su niñez, de todo el sistema educativo. Y después hablan de voluntad malevolente. Hasta, mira, lo ponen muy suave, probable que tal, pero lo dicen. Y la consecuencia, puras fantasías se han metido en los libros escolares. Los árboles evolutivos que adornan nuestros libros escolares tienen datos solo en las puntas y los nodos de sus ramas. El resto es inferencia, es decir, deducir algo de otra cosa, no la evidencia de los fósiles. La síntesis neodarwinista no está apoyada por la evidencia fósil y está efectivamente muerta a pesar de su persistencia como ortodoxia en los libros escolares. Aberraciones de este tipo son lo normal. La evolución es un hecho, no una teoría. Los pájaros surgen de los no pájaros y los humanos de los no humanos. Ninguna persona que pretende entender algo del mundo natural puede negar esos hechos, al igual que no puede negar que la Tierra es redonda, gira sobre su eje y da vueltas alrededor del Sol. Mira lo que hacen ahí. Cogen verdades que tú no puedes negar y dicen, ya que esto es verdad, por lo tanto, lo que yo digo es también verdad. Fíjate de ahora en adelante esa manera de proceder, porque lo verás mucho, sobre todo en la televisión, cuando tienes varios invitados y hay dos campos opuestos. Los malos siempre utilizan ese argumento. ¿Recuerdas eso? Si se logra hacer creer que Génesis es un mito, la sociedad entera se volverá atea y sin ética. Pero habrá profesores que no acepten eso, ¿no? La mayoría de los profesores siguen enseñando la evolución en las universidades por miedo. Este temor
es el de no ser titular, de no conseguir becas de investigación, de no ser publicado y de no ser aceptado por sus pares. Así que deben de seguir la línea del partido, que es la evolución. Así es como se juega el juego académico. O cobarde o renuncia. ¿Ves? Los libros de escuela dicen cosas extrañas, y eso de la guardería hasta las grandes universidades. Déjenme controlar los libros de escuela y voy a controlar el Estado. Solo la repetición constante tendrá finalmente éxito en la impronta de una idea en la memoria de la multitud. ¿Adivina quién dijo eso? No estarán haciendo lo mismo, ¿verdad? Repetición constante. ¿Cómo harían para lograr una repetición constante? Por cierto, tú no miras la televisión, ¿verdad? ¿Qué va? Solo si hay algo interesante. Claro, menos mal. En Occidente hasta hace poco, los niños de 4 a 7 horas por día, los ancianos 7,5 por día, los adultos 3,5 por día y solamente el 5% no tienen tele. Hay un ejemplo de enseñanza malevolente que a mí me molesta mucho, y tal vez es el más diabólico, porque aparentemente es súper convincente y se ha introducido en muchas ramas del conocimiento. El embrión, en sus diferentes etapas de desarrollo en el seno materno, reproduce las etapas sucesivas de evolución de sus antepasados remotos. El orden es pez, anfibio, reptil, mamífero. Es como si el embrión retuviera una memoria de sus orígenes y comenzara por copiarla durante su desarrollo. ¿Tienes eso en algún lugar en tu cabeza? Pues yo sí, bueno, tenía. Y ahora, la verdad. En 1859, El origen de las especies se imprime en inglés. Un año después se imprime en alemán. Y hay un lector, el señor Ernst Haeckel, que lo lee y se entusiasma. Pero ese señor no es un señor cualquiera, es el profesor de embriología de la Universidad de Jena. Solo faltan las pruebas que confirmen la teoría. 9 años después, todavía no hay pruebas, así que Haeckel decide echar una mano. Coge un embrión de perro de 4 semanas y otro humano y los retoca para que se parezcan. Y aquí tienes los dibujos. Cinco años más tarde, firma otro libro y esta vez nuestro hombre va todavía más lejos. Mira esta vez los animales que escoge. Tienes el pez, la salamandra, la tortuga, el pollo, el cerdo, el ternero, el conejo, el humano. Y concluye el pedigrí del hombre. El punto más fuerte de su demostración, las 4 hendiduras branquiales, recuerdo de su etapa como pez. Y aquí las tienes ahí en un dibujo. Pero no es verdad. No son arcos branquiales. Ellos no tienen nada que hacer con la respiración. Y lo otro tampoco es verdad. Tienes los dibujos de la ley biogénica y tienes las fotos de la realidad. ¿Qué te parecen? Haeckel fue procesado un año más tarde, en 1875, por su propia universidad, la de Jena, en el norte de Alemania, y condenado por fraude. Y entonces, en los archivos, se ve que ha contestado una vez condenado: debería de sentirme absolutamente condenado si no fuera por los centenares de observadores y biólogos aquí presentes que mienten bajo la misma acusación. Y dice, ay, pues como somos muchos, lo mío pasa muy bien, lo tuyo fue gordísimo. Resultado, esa supuesta ley biogénica ha sido tan enraizada en el pensamiento biológico que no se puede extirpar, a pesar de haber sido demostrada falsa por numerosos estudios posteriores. Y eso otra vez es la revista Science que lo dice. Y se sigue enseñando en las escuelas secundarias y universidades de todo el mundo 140 años después de la condenación de su autor. Además, después de condenado, ese malvado recibe condecoraciones por el Kaiser mismo, que le concede el título de excelencia por su jubileo de oro de doctor. Y el año más tarde, el hombre recibe la medalla Darwin Wallace
por sus significativos avances en biología evolutiva debido a sus trabajos, y era la primera vez que se entregaba esa medalla. ¿Y en la actualidad? La ley de biogenética cambió de nombre y ahora se llama teoría de la recapitulación y es adoptada como base fundamental en antropología, ciencias de la educación, psicología del desarrollo, desarrollo cognitivo, origen de las lenguas y psiquiatría. Y aquí tiene Sigmund Freud. La idea evolucionista en que más confiaba Sigmund Freud es el desarrollo del individuo recapitula la evolución de toda la especie. Pero la cosa es todavía más grave, porque esa ley es uno de los pilares de la neurociencia. Y para nosotros, esa ley de biogenética está siempre bien mencionada en todos los numerosos documentales y artículos que tratan del cerebro humano, y que son tan bien hechos e interesantes. Y aquí tienes las partes del cerebro humano y la evolución. El primero se llama el cerebro reptil. Después, el viejo cerebro mamífero, que ellos llaman cerebro paleomamífero, y paleo quiere decir viejo. Y después el nuevo, el neocórtex. Y después, para terminar, la corteza prefrontal, de la cual vamos a hablar dentro de un ratito. Chiste. Imaginemos que una marca de coches quiere crear un nuevo coche. Primero lo va a desarrollar y después lanzará al mercado una nueva gama de coches que comprenderá el modelo estándar, el familiar, el deportivo, el gran lujo. Muchas de las piezas del modelo estándar se encontrarán también en los otros modelos, ¿verdad? ¿Quién concluirá que el modelo estándar fue creado 40 años antes que los otros? ¿Un científico? Casi. Un científico evolucionista. ¿Y por qué es tan importante que el cerebro haya evolucionado? La cuestión es la corteza prefrontal humana, que tiene un tamaño desmesurado en comparación con las otras especies. La Biblia explica que el hombre fue una creación aparte. Si quieres tumbar esa creación aparte, estás obligado a explicar que la corteza adicional se desarrolló sobre la corteza frontal de algún otro animal, es decir, volver a afirmar el aspecto autocreador de la naturaleza. Y luego, repercutir esta hipótesis sobre las demás ciencias. Y eso, aunque se haya demostrado que es mentira y condenado a su autor. ¿Te has fijado que hasta ahora la ciencia confirma la Biblia? Y ya verás, hay más. ¿Sabes? Hemos menospreciado este libro. Nos han convencido que es solo leyendas y mitos. Pero por otro lado, estamos en un mundo sin ética, donde el más malo siempre gana. Estamos haciendo algo mal y no somos capaces de corregirlo. Tal vez deberíamos darle una oportunidad de verdad. Oye, el tema es si somos primos o no. Tienes razón, volvamos a lo nuestro.